Bueno, este es el texto, es el último texto, digamos, un texto muy, los invito a que lo lean. eh, Después, digamos, más allá de que terminemos con la materia, nosotros nos vamos a centrar en el capítulo 1 y en el 8 eh, de este libro. Todo el libro es interesante. Hay dos versiones en el chat, en el aula, perdón. Una que es una versión que está escaneada y otra está todo el libro completo, pero bueno, no está en su formato original. Pero tiene, digamos, la mayor riqueza de sus ideas y sus aportes está en el capítulo 1. Esta es la portada del libro, la cultura de la conectividad. Bueno, José Van Dijk es una investigadora holandesa, es un texto que es muy citado, es muy interesante, es lo más novedoso que hay de análisis crítico, su mismo subtítulo lo dice del libro, sobre las redes sociales. ¿Sí? Hace una mirada crítica, un análisis de cómo estas redes sociales han ido evolucionando, cómo ha habido una explosión casi en 10 años, y ella va a ir mostrando esta evolución, ¿no? Cómo han iniciado de una manera y cómo, en qué momento están actualmente estas redes sociales. Bueno, en el capítulo 1 eh, lo denomina la producción de la socialidad en el marco de la cultura y la conectividad. Miren estos dos conceptos, socialidad y cultura de la conectividad. Bueno, así como veíamos que Scolari se refería a el ecosistema mediático, porque cada autor al analizar, digamos, eh, las transformaciones, ¿no? Estos nuevos modos de comunicación, eh, cada uno lo denomina o usa una metáfora diferente. Bueno, Scolari hablaba del ecosistema mediático para definir, para referirse a lo que es la comunicación digital interactiva. Van Dijk habla de un ecosistema de medios conectivos, por eso habla de la cultura de la conectividad, para referirse a este ecosistema, a este mundo de las redes sociales, de las plataformas, ¿se entiende? Entonces, toma estos puntos, estos son los cuatro subtemas de este capítulo 1 que me interesa que lo lean, o sea, yo voy a hablar ahora de los es más, este archivo de PDF tiene los aspectos centrales de cada uno de estos ítems, de la comunicación en red a la socialidad por plataformas. Aquí va mostrando cómo ha ido evolucionando el enfoque, cómo el surgimiento de las redes sociales, ¿sí? Con esta lógica, que han surgido con una lógica más bien de un sentido comunicativo, de comunicar, de estar todos interconectados, a convertirse en esto de la socialidad por plataformas. Bueno, después habla de la socialidad en red, cómo la codificación de las conexiones humanas, hacia una socialidad vendible, la conectividad como recurso. Aquí habla sobre todo de la monetización, ¿no? Que ha generado, que la monetización, digamos, del, de las plataformas. Y el ecosistema de los medios conectivos en una cultura de la conectividad. Esta es lo que yo les decía, la denominación que ella, eh, cómo ella se refiere eh, al conjunto de las redes sociales, como un ecosistema también, pero de medios conectivos. Bien. Ella comienza, ¿se acuerdan que Hawkins también iniciaba en su libro contándonos una anécdota de Dino, ¿no? ¿Se acuerdan de Dino? Cómo empieza la historia, él nos relata una historia de Dino, cómo empieza a circular esa, esa imagen, digamos, que ha pasado por un Photoshop, cómo se viraliza y empieza a circular. Y nos dice luego, bienvenidos a la cultura de la convergencia.
en donde pone Dino es malo y lo contrapone con Bin Laden. Bueno, Van Dijk comienza este capítulo describiendo una familia tipo contemporánea que son los Alvin. O sea, los Alvin plantea que durante los últimos 10 años sus vidas personales y profesionales se han visto paulatinamente inundadas por los medios sociales. Eso es una familia tipo contemporánea. Es más, nosotros nos podríamos identificar tal vez algunos con esta familia tipo, ¿no? Y afirma que este tipo de plataformas les permiten a las familias como estas entablar distintos tipos de contactos a través de las cuales comparten contenido expresivo, comunicativo, construyen sus carreras profesionales y disfrutan de la vida social online. Es una familia tipo contemporánea. Es más, creo que una hoja o en 2 hojas describe esta familia tipo y las transformaciones por las que ha atravesado esta familia en todos los planos. Pero atravesadas ¿por qué? Por los medios sociales. Transformaciones no se han dado así porque sí, sino atravesadas o inundadas por estos medios sociales o las redes sociales. Bueno, ahora, dice ella, multipliquemos a los Alvin, o sea, esta familia tipo contemporánea vamos a multiplicarla. Entonces, en diciembre del 2012, y aquí empieza a mostrarnos datos interesantes, casi abrumadores. Bueno, nos muestra que en diciembre de 2012 había 1.200.000 usuarios en el mundo, o sea, el 82% de la población mundial estaba conectada a Internet y el 82% era mayor de 15 años, que ingresaban, digamos, a un medio social. En el 2007 solo había un 6%. Miren miren el cambio, cómo el salto que ha habido desde el 2007 al 2012, cuando hablamos de la población conectada a Internet, ¿no? Sobre todo en este grupo etario de mayores de 15 años. ¿Qué suponen estas estadísticas? Dice la autora, que en menos de una década, porque ahí está centralizado su análisis, surge una nueva infraestructura online para la interacción social y la creatividad, que ha logrado penetrar en todos los aspectos de la cultura contemporánea. O sea, aquí habla de una infraestructura online, nueva infraestructura online para la interacción social y la creatividad. O sea, una nueva, ¿no? Un nuevo formato. Y aquí habla de lo que es cómo se ha ido transformando la lógica de por la que han surgido las redes sociales. Entonces ella define a los medios sociales, y aquí hay una primera definición que es interesante, medios sociales son las redes sociales, ¿no? Como un grupo de aplicaciones de Internet construidas sobre los cimientos ideológicos y tecnológicos de la web 2.0 para permitir la creación e intercambio de contenido generado por los usuarios, conformando este nuevo estrato de organización de la vida cotidiana en Internet. A esto ella se refiere como medios sociales. ¿Y qué es cuál es el planteo de la autora en todo su libro? Ella plantea esto, que actualmente este conjunto de plataformas influye en la interacción humana tanto a nivel individual como comunitario, pero así como a mayor nivel de la sociedad, dice ella. O sea, que influye, digamos, en la interacción humana casi en todos los planos, ¿no? Al tiempo que los mundos online y offline se muestran cada vez más interpenetrados. Entonces, ese es el planteo de la autora, incluso ese es el planteo y el interrogante que los lleva a hacer una mirada crítica de las redes sociales, ¿no? De este ecosistema de medios conectivos. Entonces otra pregunta que se plantea, otro interrogante es esto, pero qué ha atraído a los usuarios a este tipo de plataformas? Bueno, de ahí es donde ya nos van mostrando esta transformación. En principio, estas plataformas cuando surgen,
ha habido una necesidad de estar conectados, de conexión, más que nada. O sea, cuando la web 2.0 impulsa el desarrollo de los medios sociales, la cultura participativa era como la expresión en boga, o sea, nos daba como la posibilidad de conectarnos, de construir comunidad, de fomentar democracia. Había un sentido de cultura participativa, como ella esa ha sido como la idea primaria del surgimiento de este tipo de plataformas, de las redes sociales, de los medios sociales, habla ella medios sociales. Entonces, pero el veloz crecimiento de estas plataformas ha traído como consecuencias que fueran incorporadas por empresas de comunicación, tanto nuevas como existentes. Entonces, ahí viene el primer, digamos, viraje, el primer punto, digamos, de inflexión de este veloz crecimiento, porque en 10 años la autora observa que ha habido un crecimiento descomunal de estas plataformas. ¿Y quiénes han tenido que ver con esto? Las empresas, porque las empresas empiezan a incorporar estas plataformas, a incorporarlas en su, digamos, como un medio de comunicación, como una herramienta, ¿no? Entonces, estas se muestran, digamos, menos interesadas en conformar una comunidad de usuarios que en obtener acceso a sus datos personales. Entonces, las empresas han jugado un rol fundamental en este primer cambio. Entonces, las empresas incorporan estas redes sociales y ya no les interesa a las empresas tener una comunidad interconectada de usuarios, no, les interesa obtener el acceso a nuestros datos personales, que es como su producto casi inevitable, digamos, de establecer conexiones y sostenerlas en un medio online, ¿no? Entonces, aquí viene también como el primer punto preocupante y eso lo vivimos porque nos damos cuenta de cómo estamos observados y cómo todas las redes sociales tienen acceso a nuestros datos, ¿no? Entonces, las empresas empiezan a interesarse allá eh, al principio del 2000 en este aspecto, porque estamos en el 2020, 21, esto ha sido un proceso de 10 años que empieza como a, a partir del 2010 empieza, digamos, una vorágine de una dinámica tan abrumadora que hay un cambio, sí, ella dice un crecimiento veloz, ¿no? Entonces la conectividad no tarda en evolucionar hasta volverse un recurso valioso. Entonces, en la medida en que los ingenieros encuentran la forma y métodos para codificar esta información, eh, entonces, que contribuyen a moldear una forma particular de socialidad online a punto de convertirla, además de un bien redituable, o sea, de, de acceder a datos, a nuestros datos, de convertirla en algo redituable, o sea, monetizar esta info en los mercados electrónicos, alimentando así un mercado global de medios sociales y contenidos generados por los usuarios. Entonces, los medios sociales, las redes, nacen, surgen como medios conectivos para estar conectados de una manera democrática, participativa, y cómo las empresas hacen un viraje en esta explosión, digamos, que han tenido en estos 10 años y en esta evolución de convertirse más bien que han ido se convierten y han contribuido en moldear esta socialidad online, pero también en convertirla en un bien redituable, ¿no? En todo lo que son los mercados electrónicos, el acceso a cualquier tipo de plataforma, de red, el acceso a nuestros datos es moneda corriente y también eso se ha monetizado. Digamos, nada es gratuito, ¿no? Entonces, la interconexión de estas plataformas ha tenido, digamos, como resultado la emergencia de una nueva infraestructura que ella lo denomina en ecosistema de medios conectivos. Entonces, se pasa de una comunicación en red a una socialidad moldeada por plataformas y de una cultura participativa a una verdadera cultura de la conectividad. Entonces, esto
ha ocurrido en menos de 10 años. Eh, bueno, sería hasta el cambio del milenio, o sea, del 2000, digamos, para acá, hasta ahí las redes eran más bien eran pensadas como un servicio genérico en el que todos podíamos suscribirnos, ¿se acuerdan? Todos podíamos suscribirnos, podíamos hacer uso de manera activa, eh, eh, generar grupos, comunidades, pero esos servicios no los conectaban a otros usuarios de manera activa. O sea, después del año 2000, con la llegada de la web 2.0, estos servicios online dejan de ofrecer canales de comunicación en red y pasan a convertirse en vehículos interactivos digamos, y retroalimentados de la sociedad en red. Entonces, hay como un cambio desde el 2000 para acá con la web 2.0, cómo se convierten, ¿no? La comunicación en red eh, pasan a convertirse en vehículos más interactivos y retroalimentándose, o sea, cómo las redes entre sí se han ido retroalimentando. Entonces, hoy podemos ver, eso nos pasa, no sé, con, usamos WhatsApp, o entramos al Facebook y eso nos integra con YouTube, o sea, vemos cómo están perfectamente, digamos, estratégicamente interconectadas y estos vehículos interactivos que se van retroalimentando entre ellas es lo que ella habla de esta socialidad en red. Más bien, eh, eh, que por supuesto eso ha cambiado la lógica, ¿no? Responde más bien a intereses empresariales. Entonces, y ella, bueno, ¿qué ha pasado con esto en realidad? O sea, ¿por qué esta evolución? Ese es uno de los aspectos que a ella le llama la atención. ¿Por qué en 10 años ha habido un cambio tan abrupto en el trasfondo de la Big Data? Ajá, ajá, exactamente. La Big Data es más, es toda una rama, hay especializaciones, hay cursos, de toda una dinámica, una forma. Y la Big Data incluso es el nuevo modo digamos, de que nosotros como sociólogos, que deberíamos, digamos, formarnos, especializarnos para saber tratar y procesar esta gran información, ¿no? Este mundo de datos, esta inmensidad de datos que están en las redes sociales. Nosotros nos hemos formado como sociólogos para analizar estadísticas, números, procesar encuestas, que más nosotros mismos la producimos, la aplicamos. Entonces, hoy lo que es Internet y estas redes sociales nos brindan otro escenario, pero una gran masa de datos, como dice aquí Valeria, Big Data, pero ¿qué está pasando con esto? ¿Cómo procesamos esta info? ¿Cómo la procesamos? ¿Cómo la analizamos? Bueno, ahí hay un nuevo desafío en nuestra formación, porque, bueno, los políticos en la rama del marketing se interesan mucho en hacer, digamos, en investigar en estos términos y toman como referencia las redes sociales, ¿no? ¿Qué está pasando en las redes sociales? ¿Cómo puedo estudiar un determinado fenómeno, consumo, participación o la participación de los usuarios en unas redes, pero tengo que trabajar con una gran volumen de datos que están en las redes sociales y eso es un proceso, no es fácil, digamos, hay toda una lógica de trabajo y de especialización y hay un viraje también ahí en cómo trabajar esos datos. Pero esos datos, las empresas son las que las tienen, digamos, son las empresas mismas
que están detrás de estas redes sociales son las que están detrás de esta lógica, ¿no? Nosotros mismos somos, con nuestra interactividad en las redes sociales, somos las que dejamos rastros en las redes y dejamos todos nuestros datos a medida que navegamos. Bueno, eh, bueno, ¿qué ha pasado con esta evolución, con esta explosión en las redes sociales? Bueno, ella analiza aquí varios puntos. A medida que la web 2.0 evolucionaba y los usuarios se han ido desplazando cada vez más sus actividades cotidianas al entorno online, ¿se acuerdan? Si nosotros hacemos una retrospectiva, desde hace 10 años, la dinámica nuestra interactividad no estaba focalizada en su totalidad en el entorno online. Teníamos como una vida más bien offline y online. Hoy creo, más con esto en este contexto de pandemia, creo que esto se ha potenciado, ¿no? Se imaginan, si en 10 años esto ha pasado en otro contexto, creo que en un año esto se ha súper potenciado. Entonces, tras desplazamiento de nuestras actividades al entorno online es lo que o sea, es lo que el primer, digamos, aspecto que ella observa como característico. Entonces, estas actividades nuestras ya no estaban ya canalizadas a través de las plataformas, sino que comienza a programárselas con un objetivo específico. Y ahí entran a jugar las empresas en este rol. Entonces, esto que ha provocado un cambio en las plataformas que de brindar información genérica han tenido que brindar información personalizada. Entonces, hoy navegamos en Mercado Libre buscando un artículo y a los 10 minutos en nuestra página, en nuestro perfil de Facebook nos aparecen publicidades de ese producto. Entonces, esta información personalizada, esta es la lógica de el primer cambio, digamos, que han provocado, ¿no? Que han provocado las mismas plataformas, ¿no? O sea, las mismas plataformas, y en este sentido decimos, claro, de empresas, de estados. Hay un monopolio, ajá, en la Big Data hay un monopolio tecnológico de empresas, exactamente. Y creo que es, es no sé, en un principio me acuerdo, ustedes se acuerdan que cuando uno necesitaba ingresar a una red navegaba en algún sitio, siempre te pedían que vos registres tu correo electrónico. Esa era una estrategia de cooptación de datos. Y luego, por supuesto, porque el correo electrónico es el único medio que está vigente y que no ha desaparecido, que sigue, lo seguimos usando, sí, sigue vigente más que nunca, digamos. Entonces las empresas, este medio, mandar información por correo electrónico sigue siendo como óptimo, ¿no? Entonces, la cooptación de las direcciones de nuestros correos electrónicos es una de las estrategias. Y otra de las estrategias que han empezado a implementar es esto, la suscripción. No puedes descargar un archivo si no cargas tus datos, nombre, apellido, y mucho más si navegas desde un celular. Entonces ahí te detectan la ubicación, desde dónde estás. Entonces, esa información, ese rastreo que dejamos nosotros cuando navegamos por Internet, son datos que vamos dejando, que es información que captan las empresas y ahí, entonces estas empresas al captar esta información ahí hay el primer cambio, esta información personalizada, porque se supone que si nosotros estamos navegando y mirando, no sé, indumentaria deportiva, se supone que eso es lo que nos está interesando ahora. Y vamos a ver cómo en nuestros correos, en nuestras redes sociales, en el teléfono, cuando navegamos ahí en el Google, nos van apareciendo las publicidades que se relacionan como intereses, sitios de interés de nuestras búsquedas, digamos. Y bueno, las Big Data sí, con el monopolio tecnológico. Hoy todas, ¿te imaginan los medios, los medios
los medios de prensa online que te piden que te registres para que, para que vos continúes leyendo la noticia. Ahí tienes ya un volumen de datos. Ustedes habrán notado que todas las, los productos que se lanzan al mercado, cualquier empresa pequeña, mediana, grande, lanza este sistema de sorteos, que es una mentira. Esos sistemas te dicen, bueno, vamos a sortear, no sé, un televisor. Ingresá a la web, carga tus datos, tu teléfono, tu todo cargá para entrar al sorteo. Eso es captar información. Y nosotros cargamos esa información. Eso es volumen de datos, imaginan. O sea, las empresas tienen este volumen de datos y también los estados, también en los sitios web oficiales también uno necesita, en la medida en que haya una opción de registro y nosotros metemos datos ahí, listo. Bueno, mientras antes los sitios web en general funcionaban como conductores de la actividad social, las nuevas plataformas han convertido de poco a poco estos conductores en servicios aplicados. O sea, que han hecho de Internet un sitio más sencillo, pero al mismo tiempo más difícil de utilizar en otros sentidos, digamos, ¿no? Entonces, y aquí vemos todas las aplicaciones que hay, todos los servicios, tanto los servicios tanto gubernamentales, en la parte académica, empresarial, publicitario, todos tienen su sitio web y todos piensan ya en la opción de también de sumar apps para agilizar, digamos, el servicio, un servicio que prestan. Entonces, eso lo hace más sencillo y dinámico, pero a lo vez lo hace más difícil de utilizar para un determinado segmento, ¿no? O sea, y aquí vemos los adultos mayores como en esto que parece sencillo, para otros también, para algunos es complicado, o sea, no todos entramos en esta lógica y aquí entran de lleno a jugar los ciberdelitos. Entonces, eso es como un nicho nuevo que se abre para, sí, los ciberdelitos, las estafas, ciberestafas. Bueno, hay otro ítem que está re interesante esto, muy bueno, donde de manera muy, o sea, bien detallada, sintética, pero muy completa, habla de la evolución de las redes sociales. Cómo desde fines de los años 90, a partir de ahí, ella va mostrando, digamos, cómo han ido evolucionando, ¿no? O sea, en 1999, hasta fines de los 90, el blogger era como la, la red, ¿no?, más importante. Luego, en el 2000, aparecen los buscadores como los primeros colonos. En el 2001 entra en escenario los Wikipedia, en 2003 MySpace, 2004 en donde Facebook es la red social que se empieza a posicionar, Flickr también, 2005 YouTube y en el 2006 Twitter. Entonces, miren cómo entre el 2004 y 2006 estas redes que son las de mayor consumo, ¿no?, que la que consumimos tal vez, bueno, aquí no está Instagram, eh, que es más reciente tal vez. Twitter no es una red que nosotros, por ejemplo, eso también es bueno ver de todas estas redes, cómo han evolucionado, también cómo nos hemos ido apropiando en cada lugar. Aquí en Santiago del Estero, cuál es la red más, la red que más consumimos en general, ¿no? O también está por segmentos, que hay segmentos, estratos, o sea, hay jóvenes, los jóvenes adolescentes, los adultos mayores, los jóvenes adultos y más. Y aquí hablamos de la categoría esta, ¿se acuerdan? Nativos digitales, que también es una categoría que ya está en crisis, ¿no? Ya, pero hay diferentes, los millennials, o sea, ya se hablan de estos grupos generacionales, hay toda una clasificación para referirse, digamos, a cómo es el vínculo con las nuevas tecnologías.
Entonces, ya nativo digital y inmigrante digital, esa figura ya está como bastante, ya está como obsoleta esa figura. Entonces, todas estas redes sociales han entrado, digamos, a ocupar un espacio en particular. O sea, cada uno ha entrado a cooptar un espacio con un objetivo, ¿no? A apuntar sí, a ocupar un espacio particular, a apuntar un objetivo puntual. Y de ser posible que su marca se convirtiera en el nombre mismo de una de estas actividades mediadas. Entonces, esa ha sido como eh, la lucha, digamos, en la hegemonía de ser, digamos, la red social más consumida, con mayores usuarios. Aquí empiezan a ocupar, digamos, a ganar un espacio. Entonces, cómo vemos después cómo Facebook, cómo Gmail va desplazando a Yahoo, vemos cómo Facebook es la red social más, tal vez para un determinado sector, hay otras redes que han quedado ahí en el medio camino, entonces, porque empiezan a esta puja de querer ocupar un espacio y que su marca se convierta en el nombre mismo de las actividades. Entonces, el éxito de una empresa en este objetivo, digamos, de permear la determinada actividad social se alcanza cuando la marca se convierte en verbo. Entonces, hoy, ¿qué decimos? Googlear, tuitear, esquipear, que no es común, pero googlear y tuitear. Y que cuando la marca se convierte en objetivo, estamos hablando en que la empresa, el primer éxito de la empresa es permear esta actividad social en que ya todos creo que eh, eh, nos hablamos de esto, ¿no? De googlear. Por eso Google es el servidor hegemónico que ha cooptado casi todo. Entonces, eso, sí, los sistemas de pago como, ajá, código QR se coló, claro. Ahí está de la postal, claro, eso, el código QR, que es muy común. Hoy vamos a ver en los programas de televisión para participar de un sorteo, para, bueno, para hacer el pago de un servicio, en las mismas pantallas de los televisores te muestran el código QR para poder participar de un sorteo, de una encuesta. Eso también. Eh, está, ha venido como para quedarse. Y bueno, cuando la marca, cuando la empresa se convierte en verbo, cuando permea la actividad social, ese es el éxito. Entonces, aquí la autora realiza, bueno, una investigación sobre lo que denomina ecosistemas de medios conectivos y tipifica, luego de realizar, primero hace todo un análisis bastante completo de cómo han evolucionado, las menciona, por supuesto, año a año y todo lo demás. Ella, ahí viene, digamos, su aporte, la tipifica estas plataformas en 4 categorías. Entonces, las tipifica de esta manera. Sitios de red social, que serían Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, sitios dedicados al contenido generado por los usuarios, YouTube, MySpace, Wikipedia, Flickr, sitios de mercadotecnia y comercialización, Amazon, eBay, Groupon, sitios de juego y entretenimiento. ¿Me siguen por acá? Esto es importante. Yo les pido en el foro, la actividad que les pido práctica, integradora, tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Entonces ustedes ven, está interesante esta tipificación que ella las hace en 4 categorías para tipificar y encuadrarla y denominarla a estas plataformas. Entonces, si bien tipifica en 4 categorías, ella se centra en estas 2 primeras categorías.
porque el libro tiene varios capítulos, 8 capítulos. Entonces, en el primer capítulo presenta esto lo que estamos hablando ahora, y desde el 2 hasta el 7 ella se centra en analizar cada una de estas redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, por un lado, y también analiza YouTube. Entonces, hace un análisis detallado en todos estos capítulos. Entonces, no vamos a ver todo eso, por eso los invito a que lean en la medida de, si a ustedes les interesa este tema, el libro completo que está bastante ameno. Entonces ella se centra en estas dos primeras categorías y analiza, digamos, hace un análisis detallado de estas 5 plataformas. Entonces, y hace un recorrido para analizar las mutaciones, los modos de operación y de competencia, sus modelos de negocio y sus formas de representación o entretenimiento. Entonces, por supuesto que en esta tipificación, ella lo que primero afirma y deja en claro que es imposible, digamos, trazar un límite nítido entre estas categorías. Van a ver que hay como eh, eh, siempre van a ver como que hay entrecruzamientos, estas categorías no son tan puras, digamos. Entonces, en el análisis ella deja entrever esto, ¿no? Bueno, entonces, bien, el otro aspecto que ya de estos 4 ítems que tiene este capítulo 1, habla de socializar la red, la codificación de las comunicaciones, de las conexiones humanas. Entonces, aquí tiene una mirada ecológica, digamos, de estos sistemas conectivos. Entonces, ella construye un modelo de análisis de carácter sistémico, o sea, un ecosistema de los medios conectivos conformando por microsistemas. Entonces, un ecosistema y estos microsistemas serían estas redes sociales. Pero, por supuesto que por eso esta mirada ecológica, porque el modelo de análisis más bien sistémico, ¿no? O sea, cómo se van interconectando este macrosistema con los microsistemas. O sea, pues entonces, para entender mejor el ecosistema, entonces ella qué plantea? Plantea, dice que estamos ante una nueva fase de la socialidad online. Miren este concepto que ella introduce, socialidad, no es sociabilidad, ¿no? Socialidad online, y explica cómo las tecnologías y los usuarios coevolucionan, o sea, pero también cómo los medios conectivos avanzan cada vez más sobre las relaciones humanas. Avanzan codificándolas como datos y convirtiéndolas en mercancías que producen valor. Entonces, eh, aquí vemos, digamos, un primer aspecto para entender este ecosistema de medios conectivos, o sea, las, los, las tecnologías coevolucionan, los usuarios también a la par, pero los medios conectivos avanzan cada vez más sobre nosotros, sobre las relaciones, ¿no? Y nos codifican. Ese es como un primer planteo interesante que ella hace. A comienzos de los 70, por ejemplo, las computadoras y las tecnologías gozaban, bueno, de una reputación eh, que era, no era una de reputación que era, bueno, se las consideraba como instrumentos de control al servicio de corporaciones y del gobierno, o sea, era como, bueno, las computadoras en los 70, incluso nosotros hemos visto cómo es que surgen, ¿no? Estos nuevos aparatos, que no, a nosotros nos llega de manera tardía, pero eran pensadas más bien como instrumentos de control, bien al servicio del gobierno y las corporaciones. Pero después, a finales de los 70, las computadoras comienzan, digamos, a percibirse como instrumentos de liberación, ¿no? O sea, eh, ha habido como un gradual proceso de convergencia, esto con la contracultura, con la cibecultura nerd. Por ejemplo, haya habido una que no,
la he buscado, pero no la voy a proyectar. Ha habido una campaña publicitaria de Apple, se la pueden buscar, de 1984, está en YouTube. Ahí está bastante interesante esa campaña y van a ver ahí con esa campaña publicitaria de ese momento, van a ver qué aspectos eran relevantes, ¿no? En ese contexto histórico. Bueno, pero con la invención de Internet en 1991, o sea, de la triple W, ¿no? La relación entre la cultura net y la contracultura va cobrando otras fuerzas, o sea, se va transformando. Entonces, aquí tenemos que la web 1.0 era más bien estática, cuando recién en el surgimiento de Internet, ¿no? Allá por 1990, los usuarios contribuían a construir un nuevo espacio público, o sea, fuera del control corporativo. Eso no ha durado mucho. Con el surgimiento de la web 2.0 ya deja de ser estática esa primera, digamos, fisonomía de la web y se convierte, ya pasa a ser más dinámica, en donde la interactividad, la participación y la capacidad de responder y enviar mensaje al instante va a diferenciar, digamos, con los medios anteriores. Entonces vemos aquí cómo con la irrupción de la web 2.0 es donde empieza a haber también un viraje, un cambio importante, que no lo veníamos teniendo desde previo, ¿no? Previo a, incluso con el mismo, en 1990 es donde surge Internet y ahí todavía había como una estructura más bien estática en esos inicios. Luego ya la dinamicidad, la interactividad, la participación ya se hace presente con la web 2.0. Y las redes sociales que entran, digamos, que son plataformas interactivas que entran en escena con la promesa de convertir la cultura en un ámbito más participativo basado en el usuario y la colaboración. Así es que surgen estas plataformas interactivas. Ahí inmediatamente a continuación de la web 2.0. Entonces, aquí vemos, bueno, ella vuelve a, a, a introducir estos conceptos, ¿no? Esto de, ella, bueno, habla de produsuarios, prosumer, productores, consumidores, prosumidores, bueno, toda esta mutación que ha habido de, de consumidor, ¿no? A productor. Entonces, esta nueva figura que emerge, ella también lo refiere. Y, bueno, por ejemplo, aquí cita esta comunidad You en el 2006, ella lo pone como ejemplo, digamos, que esta historia trata de cómo la comunidad y la colaboración de muchos les quitan el poder de las masas a unos pocos y se ayudan así, digamos, a cambio de nada, y de qué manera esto no solo cambiará el mundo, sino también el mundo eh, que cambia el mundo, dice ella. Bueno, en el 2010 a este señor, ya lo conocemos, el CEO de Facebook, que arrebata, digamos, el centro, eh, digamos, a usted, dice ella, y promete que haría el del mundo un lugar más abierto y transparente. O sea, así surge, digamos, en 2010 el CEO de Facebook, más bien con un espíritu utópico, ¿no? Cuando empieza recién con el surgimiento de Facebook, de las redes sociales, más bien él lo planteaba de manera enérgica este espíritu utópico que antes nos movilizaba a los usuarios. Entonces, los propietarios de las plataformas ya no han dudado en adoptar, digamos, una retórica similar a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, Facebook, ¿se acuerdan que el eslogan era haciendo la red más social? Google hablaba de no hacer ningún mal, me acuerdo. Ella lo pone, ¿no? Como van adoptando un eslogan en esta puja de ocupar un lugar en el espacio, en este ecosistema de medios conectivos. Y Flickr y Yahoo
con este eslogan, comparte tus fotos, mira el mundo. Entonces, esta retórica es como que ha empezado, digamos, los propietarios de las plataformas han empezado a entender esta retórica y han empezado a jugar con esta, digamos, esta utopía, ¿no? Esto que nos podía, que nos traía, que nos aportaban las redes sociales. Bueno, eh, hay una deconstrucción, digamos, de los sentidos que los desarrolladores le atribuyen a los objetivos y funciones de las plataformas de las que son propietarios en el intento de absorber las connotaciones de la web 2.0. Por ejemplo, los social participativos son válidos para generar redes humanas. Entonces, aquí el planteo es que los medios sociales son sistemas automatizados que inevitablemente diseñan y manipulan conexiones. O sea, reducen esos algoritmos, reducen algoritmos las relaciones entre personas, cosas, ideas. O sea, lo social abarca las dos cosas, digamos, las redes humanas como la conectividad automatizada. Entonces, las empresas hacen hincapié en el primero, minimizando el segundo. O sea, hacen hincapié en las redes humanas, en la conectividad y minimizan lo que es la automatización, ¿no? Aquí viene la manipulación de las conexiones. Ese es el planteo, el juego, digamos, manipulador, el mensaje manipulador que está por debajo, ¿no? Porque los medios sociales son sistemas automatizados, entonces manipulan las conexiones humanas. Pero las empresas no hablan no hablan de eso, de automatización, hablan de conectividad. Ese es el primer mensaje que estratégicamente, el mensaje seductor, digamos, que nos atrae, que nos seduce. Entonces, bueno, esto de hacer social la red, como toma el ejemplo de Facebook, que en realidad es hacer técnica la socialidad, dice la autora. Aquí es una mentira esto de hacer social la red. Lo que está por debajo de este eslogan que plantea Facebook es hacer técnica la socialidad. Entonces, esta socialidad tecnológicamente codificada convierte las actividades de las personas en fenómenos formales, gestionables y manipulables. O sea, esto que les permite a las plataformas dirigir la socialidad de las rutinas cotidianas de los usuarios. Entonces, sobre la base de este conocimiento íntimo y detallado de los gustos que tienen las plataformas, los propietarios de nosotros, de los gustos, qué nos gusta, qué hacemos, a dónde vamos, qué posteamos, las plataformas desarrollan herramientas pensadas para crear y conducir necesidades específicas. ¿Hay alguna participación de argentinos en la creación de algún objeto medio? No entiendo a dónde. ¿Hay alguna participación de argentinos destacada en la creación de unos... Hola, sí, ¿eso en qué? No entiendo la si pregunta. tenemos alguna plataforma, alguna red, algo creado donde hayan participado, sea algún invento, una creación argentina. Ah, no, no, no la hay. No, no la hay. Una red, no, no la hay. Son estas. Mercado Libre no cuenta como red. ¿Cómo? Mercado Libre o algo, ¿no es argentino o algo así? Ah, bueno, a ver, sí, Mercado, claro, que ya es casi como una multinacional, claro. Mercado Libre es un tipo de red social, sí, sí, que surge más bien como un modelo eh, sí. Yo no lo entendía por ahí, pensaba que era algún tipo de red social similar a estas, eh, más perfiladas a lo que nos ofrece Facebook eh, o estas que más nos permiten la interacción, ¿no?
Mercado Libre ya es una red que nos permite la compra y venta de un servicio, es una plataforma que también es, pero es así, sí, sí, sí. Ahora te entendió la pregunta. Eh, bien, bueno, aquí, ¿cómo se usan estos datos ofrecidos por los usuarios? Bueno, ella te hace también todo un análisis. Bueno, primero, ¿qué es lo que eh, ella intenta por eso es una historia crítica de las redes sociales, como que intenta deconstruirnos en que dejemos de pensar que eh, digamos, este mensaje seductor en donde la conectividad y la participación es lo que le interesan a las empresas, no, no les interesa eso a las empresas, a las empresas les interesa la, digamos, la técnica de esa socialidad, les interesa la manipulación de esas conexiones y la automatización de esa conectividad, ¿sí? Ese es el interés que está debajo. Entonces, ¿cómo usan los datos que nosotros le ofrecemos a las empresas? Los metadatos son estos, o sea, la información sobre la información proporcionada por el usuario o directamente organizada por la red social. O sea, permitiendo ordenar estos datos de manera de producir resultados por demás, digamos, imprescindibles para cualquier negocio. Por ejemplo, y aquí va dando ejemplos, ¿no? Subir un video en YouTube, el usuario coloca etiquetas que permiten organizar el contenido de lo que se sube. A la vez entender los intereses del usuario que participa activamente con un contenido particular. O sea, eso ya nos va perfilando, las propietarios de las redes van perfilando, nos van personalizando y perfilando nuestros intereses y gustos con subir un video, ¿se imaginan? Entonces, también las herramientas de geolocalización, bueno, ni que hablar de Google Maps, digo, y todo el teléfono, la aplicación, rastrear mi teléfono, todas las herramientas de geolocalización, que incluso si nosotros la activamos en nuestro celular, lo primero que te aparece el mensaje es eh, necesito la autorización de tu ubicación, digamos, cuando nosotros no tenemos activada esa opción. También, esa es otra herramienta importantísima para las empresas. Entonces, con las herramientas de geolocalización que podemos encontrar, bueno, que están en Facebook, indican dónde está, digamos, el usuario cuando ha subido el contenido. O sea, si estoy en mi casa, si estoy en la calle, si estoy en la escuela, si estoy en el trabajo. Esos son herramientas de geolocalización. Datos para las empresas. Los algoritmos, o sea, es una lista, digamos, de instrucciones que buscan calcular una función, o sea, ¿cómo se traduce esto? Como un razonamiento, digamos, por parte de la red para ofrecer un determinado output, una función input. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos mirando una oferta de viajes, no nos tendría que sorprender que Facebook nos aparezcan avisos de viaje. Eso tiene que ver con los algoritmos, ¿sí? ¿Se entiende? Que eso es común ahora. Eh, y bueno, dice, bueno, la autora, y es que el punto central es ese es el punto central, lograr la participación intuitiva y cada vez más implícita del usuario para que en una distancia cada vez de menos botones pase a ser un consumidor activo de un producto, o sea, se compra con la misma velocidad con la que se usa el botón me gusta o se titea un texto o se googlea un contenido. Entonces, esa es el punto central de todo esto. La participación intuitiva casi, y es verdad, o sea, casi implícita. Ya casi que ni diferenciamos, ¿se entiende? O sea, esta participación intuitiva, eh, esa es la lógica y el punto central de lo que hay detrás de esta
esta manipulación de las empresas. Bueno, y el principio de popularidad, otra estrategia de las empresas. O sea, cuanto más amigos tengo y mantengo, digamos, un fan, un seguidor o un amigo, más valioso resulta, porque entonces más personas lo van a considerar popular. Entonces, el principio de popularidad es otra estrategia. Y el me gusta, el gustar. O sea, no es el me gusta, no es una virtud que se le atribuye a una cosa, sino es el resultado derivado de una cantidad de clics instantáneos en el botón me gusta. Entonces, todos estos aspectos tienen esto, ¿no? Esta deconstrucción de los sentidos que los desarrolladores le atribuyen a las funciones, objetivos de las plataformas. Todo está pensado de manera estratégica, ¿sí? Ella lo va delimitando, lo va especificando ahí. También el planteo que en lugar de llamar los medios, ella plantea, digamos, que en lugar de llamar los medios sociales sería preferible utilizar medios conectivos. Esa es una propuesta que ella hace que no está mal. Lo que pasa es que nosotros ya lo tenemos muy instalado en nuestro vocabulario, hablar de redes sociales y no, incluso medios sociales es como que no es redes sociales es el término. Ella dice, propongo preferible de llamar los medios conectivos que medios sociales, porque de social no tiene nada, ¿entiendes? Entonces, hay toda una lógica que atraviesa que la socialidad en los términos en lo que ha nacido el espíritu de conectarnos de las redes sociales en sus inicios, eso se ha perdido, eso no existe ahora. Lo que en este contexto se denomina social es en realidad productor del input humano reconfigurado por el output computacional y viceversa. O sea, esta combinación sociotécnica cuyos componentes va a costar mucho diferenciar, ¿no? Entonces, y ya vamos terminando con esto. Hay una socialidad vendible que es la conectividad como recurso. Y este es otro aspecto interesante. Hay, digamos, en la búsqueda de un modelo de negocio capaz de equilibrar la participación de los usuarios con las estrategias comerciales, se ha supuesto, digamos, un verdadero un desafío para las industrias de los medios digitales. Entonces, la estrategia más segura ha sido llevar un crecimiento sostenido y al mismo tiempo llevar adelante este experimento, digamos, con sutilezas y estrategias de la monetización. Esto es otro concepto que ella introduce, esto de la monetización, estrategias sutiles de monetización, ¿no? Que va a llevar al crecimiento casi sostenido de estas plataformas, de los propietarios en realidad. Entonces, la gallina de los huevos de oro, ¿cuál es? La comoditizar las relaciones, o sea, transformar estas conexiones en conectividad por medio de la tecnología en cifrado. Entonces, ahí está esta mutación, este pasaje, donde ella habla del ecosistema de los medios conectivos en una cultura de la conectividad. Entonces, lo que propone es considerar las plataformas como un microsistema en la totalidad de estas plataformas que le llaman un ecosistema de medios conectivos. Estos microsistemas, cada uno de estos microsistemas o plataformas están, digamos, susceptibles al cambio que se producen en otra parte del sistema. O sea, hay un cambio, una transformación, una novedad que incorpora un microsistema, o sea, una red social, inmediatamente las otras redes responden. O sea, a medida, es como es una puja constante de quién ofrece el mejor servicio, quién optimiza el mejor servicio, todos los fines de ganar usuarios, de ganar adeptos, de ganar suscriptores, de atraer usuarios para seguir, digamos, monetizando estas relaciones y eso convertir en dinero, ¿no? Entonces, esta disposición del ecosistema
termina contagiando a medios, digamos, no conectivos. Entonces, por ejemplo, los diarios y los programas de noticias se parecen cada vez más a Twitter, comunicando con la misma cantidad de estos escuetos caracteres. Es así, o sea, los medios tradicionales han tenido que adaptarse y transformarse e incorporar las lógicas de estas redes sociales. Además, entonces, de ahí que viene también la transformación, cómo se han ido transformando, eh, eh, digamos, estos modelos, ¿no? Estas formas de contar las noticias, el noticiero tradicional, cómo ha ido mutando hasta la transformación de un noticiero más moderno, más dinámico, incorporando estas redes sociales, la pantalla partida, en fin, todos los recursos que encontramos en las redes sociales, estos medios lo han tenido que absorber e incorporarlo, digamos, si no te quedas fuera. Y bueno, ningún usuario es exclusivo de una red social. Todos pasamos de una red a otra y terminamos participando en el conjunto. ¿Se entiende? O sea, alimentamos a todo el ecosistema. Bien, y con esto, a ver, voy a dejar